Qué alegría saludarlos a todos ustedes. Llegamos al domingo 29 del tiempo ordinario. Este domingo nos habla de un tema que pareciera que para muchos es irreal, es imposible, es más, es incoherente. La razón es muy sencilla. El texto de hoy nos lleva a hablar nada más ni menos que del sufrimiento. Detrás de mí tengo un santo que sufrió, Santo Toribio. ¿Y sabes? Hoy esa frase pareciera que es contracorriente y nos han enseñado que el sufrimiento es negativo, que el sufrimiento es malo, que el sufrimiento es de castigo, que solo las personas malas sufren. Y vemos que Santo Toribio sufrió, pero no solo Santo Toribio, muchas personas. Jesús sufrió. Y así puedo nombrar muchas realidades. A lo mejor usted y yo hoy estamos sufriendo. Porque, ¿sabes? El sufrimiento no es negativo. El sufrimiento es una realidad de nuestra vida. Y así necesitamos aprender a comprenderlo. Porque el sufrimiento nos lleva a crecer. Lo repito, el sufrimiento nos lleva a crecer. Vemos que a lo largo de la vida, e incluso el texto de hoy, de la primera lectura, nos habla exactamente de eso. Mire lo que nos dice, el Señor quiso triturar. Esa frase a mí me taladra mis manos, mis pies, me pone como que digo, wow, ¿qué es lo que nos quiere decir Isaías con esta frase? Quiso triturar. Es decir, a su siervo, incluso lo dice, a su siervo con el sufrimiento. Si para muchos de nosotros el sufrimiento nos han enseñado que es negativo, aquí nos estamos dando cuenta que Dios quiso triturar a su Hijo en la cruz y nos da las razones del por qué lo hizo. Y aquí es donde comenzamos a comprender que el sufrimiento no es de castigo. El sufrimiento no es solamente porque Dios no te quiera o no te ame. Todo lo contrario. El sufrimiento nos lleva a crecer. El sufrimiento nos lleva a crecer. Y miremos por qué nos lleva a crecer. Vemos que incluso nos dice la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Él se compadece de nuestros sufrimientos. ¿Y sabes por qué? Porque Él mismo los padeció. Y lo dice, padeció, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, menos en el pecado. Entonces, démonos cuenta que cuando comenzamos a comprender que el sufrimiento es nuestra realidad humana, encontramos dos clases de sufrimiento. Dos clases de sufrimiento. La primera clase de sufrimiento es esta, el creado por mí. El creado por mí. ¿Cuál es el sufrimiento creado por mí? Fruto de mis malas decisiones, de mis malas acciones, de una situación que fui yo el que lo creé. Te separaste, fuiste infiel, ibas a 180 millas por hora y te accidentaste. Son sufrimientos que son creados por mí. O comenzaste a consumir drogas, o comenzaste a hacer cosas que no tenías que hacer, o te dejaste llevar solo por tus emociones o por tus sentimientos, y ahí te das cuenta que es un sufrimiento creado por ti. Y es lo primero que necesitamos identificar, que hay sufrimientos que son creados por nosotros. La segunda clase de sufrimiento es este, el que aparece en nuestra vida, el que aparece de un momento a otro, una enfermedad, un accidente, una situación fuera de tu control. Llega a nuestra vida. Y llegan esos sufrimientos que a veces digan, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Pues ahí, esos sufrimientos no son creados por ti. Son sufrimientos que llegan a nuestra vida. Y esas dos clases de sufrimientos las encontramos. Puedo decir incluso que en ese sufrimiento aparece más la voluntad de Dios. Y entonces aquí es donde viene nuestra respuesta frente al sufrimiento. Yo puedo atreverme a decir que hay dos clases de respuestas. La primera de respuesta, que es la que la mayoría de las personas hoy en día manejan, de derrota.
Muchos tienen un sufrimiento solo basados en la derrota. Hasta aquí llegué, no puedo más, no soporto más, Dios me abandonó, ¿dónde está Dios? Ya se acabó todo, yo no. Y derrota. Están encerrados, están en estrés, están en sus casas en estos momentos, derrotados. Pero la segunda manera de asumir el sufrimiento es nada más ni menos de fe. Aquella persona que dice, estoy sufriendo, pero yo sé que este sufrimiento tiene un sentido. Yo sé que a través de este sufrimiento voy a crecer. Yo sé que a través de este sufrimiento voy a ser una mejor persona. Es decir, está transformando su dolor. Está transformando ese dolor, ese sufrimiento. Y esto te va a llevar a crecer. ¿Cuántas personas conocemos que han crecido, que han mejorado su relación, que son mejores personas después de una situación adversa y difícil en su vida, después de un momento de sufrimiento? Porque ¿sabes qué? No olviden esto, el sufrimiento no es para entenderlo, es para asumirlo. El sufrimiento no se entiende, pero sí lo debemos asumir. Si eres de los que estás en este momento sufriendo en tu casa, en tu vida, en un hospital, en una cárcel, o estás encerrado en tu casa en depresión, ponle sentido al sufrimiento. No trates de entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso sí, identifica primero cuál es tu sufrimiento. ¿Cuál es? Si fue creado por ti o si fue un sufrimiento que llegó a tu vida. Y si lo estás viendo con derrota o si lo estás viendo con ojos de fe. Porque el sufrimiento no se entiende. No se entiende. No se entiende. Creo que ni Jesús lo entendió. Pero ¿sabe qué se hizo Jesús? Lo asumió. Cuando usted y yo no buscamos entender el sufrimiento, sino asumirlo, entonces ahí es donde nos damos cuenta esa frase de Jesús, esa frase de Dios. El Señor quiso triturar a sus siervos con el sufrimiento, a su siervo con el sufrimiento. La razón, Dios permite que el sufrimiento llegue a tu vida, porque de un mal saca algo mejor, porque de un mal saca algo mejor. Si Dios está permitiendo el sufrimiento en tu vida, es porque va a hacer algo mejor en ti. El sufrimiento trae crecimiento a tu vida, trae sabiduría, trae transformación. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a través de una situación de sufrimiento? Es más, recordemos aquellos momentos difíciles de nuestra vida. Ahí es donde sabemos de qué estamos hechos, porque el sufrimiento te lleva a transformarte, el sufrimiento te lleva a crecer. El sufrimiento bien manejado no te destruye, te hace mejor, te lleva a transformarte. Porque recuerden, a partir de la cruz, el sufrimiento es redentor. Lo repito, a partir de la cruz, el sufrimiento no es maldición, es bendición, porque te lleva a crecer, se convierte en signo de redención y así lo dice el texto de hoy. Él permitió ese sufrimiento para darte salvación, para redimir tu vida, para levantarte. Si hoy estás viviendo una situación de esas, a lo mejor toma conciencia de que Dios está permitiendo ese sufrimiento porque quiere hacerte una mejor persona. Lo repito, una mejor persona. Él quiere transformar tu vida para que seas un mejor esposo, un mejor hijo, una mejor esposa, una mejor familiar, un mejor compañero de trabajo. Hey, ¿cuántos de nosotros aprendemos a sacar lo mejor de nosotros a través del sufrimiento? Por eso recuerda, el sufrimiento nos ayuda a reparar los daños. El sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento nos desprende de las cosas terrenales. El sufrimiento nos hace humildes, nos enseña a valorar lo que tenemos. El sufrimiento te lleva a crecer. No lo olvides. Dios permite que usted y yo suframos para llevarnos a ser mejores, para llevarnos a crecer. Hoy tenlo muy presente si estás pasando un momento de esos difícil en tu vida. El sufrimiento te lleva a crecer. Una bendición para todos ustedes en este día. Que la gracia de Dios los acompañe. Y si estás sufriendo, recuerda, ponle, ponle sentido, dale valor a ese sufrimiento. No es un castigo. Dios quiere ayudarte a crecer y a que seas mejor persona.
A todos ustedes les regalo la bendición y que la gracia de Dios los acompañe, los cubra con su gracia y los llene de su bendición. Que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.